cuando ves que las bases no están bien, lo que hace falta es cambiar de sistema completamente. No es solo esta crisis de ahora, es un poco el sistema. O sea... La sociedad es consciente de que algo no funciona. Yo cuando hablo con la gente que me rodea, todo el mundo sabe que el sistema no funciona bien, pero piensan que hace falta algún pequeño retoque, que simplemente, bueno, los políticos son corruptos, pues habrá que buscar nuevos políticos. El hambre en el mundo, en otros países que ni tienen crisis ni nada porque viven perpetuamente así, pues es una cosa que no se puede permitir. Los políticos están influenciados por la economía. Entonces, como la economía no permite solucionar los problemas, incluso un político bien intencionado no puede solucionar los problemas. Para mí, la crisis de ahora es como una de las consecuencias, pero que hay muchas. Promovería creer en la humanidad, creer en el potencial humano. Desde luego, lo más importante es ver que no estamos aprovechando nuestro potencial. Cada vez somos más las personas que estamos viendo que esto no va bien. Sí, una ruptura, pero con una transición pacífica y paulatina. O sea, nosotros no pretendemos que de la noche a la mañana la gente cambie de pensar, eso es imposible, no pretendemos que se cambie el sistema, lo que pretendemos es conseguir una masa crítica de gente que comprenda que ya hay tecnología y que hay posibilidades de hacer las cosas de una forma mucho más positiva y que nos acompañen para convencer al resto de la sociedad, que nos acompañen para traerles a un sistema más sano y más evolucionado. Es simplemente que el sistema en el que estamos está caduco, vemos que está obsoleto, que ya no da más de sí, y ha llegado el momento de que la gente utilice las herramientas que la ciencia, que la razón y que nuestra evolución nos ha dado. Hoy en día ya tenemos suficientes herramientas como para vivir de una forma mucho más evolucionada. Mucho más humana, compartiendo todos los recursos del planeta y sobre todo siempre que un grupo tenga más recursos que otro va a haber conflictos, va a haber guerras, va a tener que haber un montón de cargos, trabajos, de proteger todas esas riquezas. Una cosa fundamental en la que nosotros nos basamos es en la eficiencia. Si nosotros creamos un sistema eficiente en el que existe la automatización, pues habría muchos trabajos obsoletos. La gente podría dedicarse a tareas creativas y no tendría que estar haciendo trabajos, pues bueno, denigrantes y desde luego que crean conflictos sociales. El hecho de que nosotros busquemos un diseño global integral quiere decir que no se puede cambiar una sola pieza. No puedes decir, bueno, este sistema le falla a este componente, entonces voy a cambiar esto, voy a cambiar lo otro. Estamos hablando de que hay que rediseñarlo todo, o sea, todas las piezas tienen que trabajar en conjunto. Entonces, una de las cosas que vemos es que el dinero, por ejemplo, queda obsoleto en una sociedad evolucionada. La remuneración económica puede hacer que una persona trabaje de forma ardua en una tarea repetitiva, un poco, bueno, pues una tarea que no querría hacer. Pero para la creatividad, por ejemplo, para tareas de responsabilidad, no se puede motivar a la gente. Como ha demostrado Daniel Pink, tiene unos vídeos en TED Vídeos muy interesantes sobre la motivación. Uno se llama La sorprendente ciencia de la motivación y recoge un montón de ideas que, bueno, ha creado otra gente en las que se demuestra claramente, según estudios de universidades prestigiosas, que no puedes convencer a una persona para que sea creativo basándose en remuneración económica, pero básicamente nuestro objetivo más concreto es concienciar al mayor número de personas de la sociedad de que se puede vivir mejor desde un punto de vista basándose en el método científico. Lo primero que hacemos es aprender y estudiar nosotros. Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es formarnos, es ser capaces de explicar a los demás precisamente los avances de la ciencia, estar al día, ¿no?, de qué nos aporta la ciencia y qué nos permite
hacer con la sociedad. Por otro lado, también tenemos que modificar nuestra forma de pensar. Nosotros, hay muchos momentos de descubrimiento, muchos momentos de, casi diría un éxtasis, ¿no? En el que dices, vaya, yo estaba convencido de que las cosas eran así, que solo se podía llegar hasta aquí, y no es cierto porque muchos científicos han demostrado que bueno, pues el comportamiento humano no tiene por qué ser así, puede ser así. Uno de los pilares de nuestro movimiento es la educación. Entonces, la herramienta principal, educarnos a nosotros, educar a los demás, concienciar y conseguir que muchas creencias, muchas ideas que damos por hecho, que parecen una ley natural, pues realmente son una invención humana. Son una invención humana que en este momento nos está impidiendo evolucionar. El pensamiento crítico es una de las cosas más importantes. El razonamiento lógico y la aplicación del método científico en general para resolver problemas. También es una organización horizontal, intentamos hacerlo todo de manera colaborativa y consensuada y como decía antes, pues la aplicación de la tecnología y la liberación del conocimiento. Una empresa, para vender, necesita que la gente necesite sus productos. Si una empresa farmacéutica descubre una medicina que cure instantáneamente una enfermedad, se puede quedar sin trabajo. Ha habido empresas que han anunciado productos muy novedosos y han avisado a la gente de lo que iban a hacer. Entonces la gente no ha querido comprar los productos actuales, esperando a los futuros, y esa empresa ha quebrado. Entonces, ¿qué hace el sistema actual? Produce competitividad, secretismo, individualismo, que redundancia, pues hay un montón de empresas fabricando lo mismo, cada uno por su lado. Y bueno, hay una frase, por ejemplo, muy típica que dice Jack Fresco, del proyecto Venus: si los coches tuviesen un limitador de velocidad y no te permitiesen superar el límite de velocidad, no tendrían que poner señales de prohibido superar 120 km por hora. Es un ejemplo muy básico. Si hubiese pues un detector que no te permitiese entrar a una zona, pues no tendría que haber un cartel que diga prohibido entrar a esta zona. No sé, hay millones de ejemplos que se pueden resolver mediante soluciones pues técnicas que no se hacen pues muchas veces porque no se sabe y otras veces porque la economía no lo permite. ¿Por qué? Porque crea escasez. Entonces, con la escasez no se puede investigar, no se pueden realizar cambios, no se puede invertir en infraestructuras. No se pueden mejorar las infraestructuras muchas veces, cuando sería más eficiente a largo plazo. Un poco el clima que se está cociendo ahora, o sea, cada vez somos más los que nos damos cuenta de que esta sociedad no va muy bien, se está quedando obsoleta y hay que actualizarla. O sea, tenemos ya muchos conocimientos, muchos avances científicos y tecnológicos como para mejorarla, como para mejorar esta sociedad, ¿no? Digamos que no se puede aprovechar lo mejor que puede aportar la sociedad y la humanidad en un sistema que no está diseñado para tal. O sea, pensamos que con este sistema y con pequeños cambios no se va a poder solucionar el problema. Cierto es que yo creo que si no vemos que hay unos problemas, pues no vamos a querer hacer nada. Yo creo que cuando alguien se da cuenta de que algo va mal es cuando busca soluciones y busca alternativas. Porque si yo estoy bien como estoy, pues ¿para qué voy a cambiar? El problema de ahora es que yo creo que no. Cada vez hay más gente que se da cuenta de que no estamos bien. Entonces, tenemos dos opciones: o deprimirnos, que es un poco lo que decía la primera película, y ver todas las fallas del sistema y todos los problemas, o intentar ser más optimistas y buscar alternativas y buscar opciones para mejorar algo que es deficiente. Y la ciencia lo demuestra. La ciencia demuestra que podemos dar mucho más de sí. La ciencia demuestra que la sociedad está siguiendo un sistema absurdo,
que no se puede mantener, no es sostenible. No es sostenible y se está comentando en cadenas de televisión famosas, por ejemplo, los puestos de trabajo de baja cualificación están empezando a verse sustituidos por máquinas, se están automatizando. Esa gente está perdiendo poder adquisitivo. Esta sociedad se basa en una economía de consumo. Entonces, esas personas que están dejando de tener dinero están dejando de consumir. Pues el caso más importante ahora ha sido las hipotecas. Los bancos han querido hacer negocio con personas que no ganaban ya suficiente dinero como para pagar la hipoteca y se ha venido abajo el sistema. Como esta crisis vendrán otras y lo que esperamos es que la gente pueda reaccionar y pueda tener mecanismos, pueda tener recursos para afrontarlas mucho mejor que hoy en día. No es que nosotros creamos en Zeitgeist, nosotros de hecho muchas veces nos damos cuenta de que estamos equivocados o alguno de los miembros del movimiento publica un documento o publica un vídeo o una charla y hay gente que no está de acuerdo. O sea, lo más importante, que ya lo hemos dicho, es el pensamiento crítico. O sea, es el no buscar un gurú ni un maestro y entonces a pies juntillas todo lo que diga hay que obedecer, ¿sabes? Sino un poco buscar la verdad. Nosotros hemos visto, por medio de varios estudios científicos, que realmente el ser humano está formado por su educación, la sociedad en la que se desarrolla. Entonces, incluso personas con tendencias agresivas, tendencias adictivas, en una sociedad en la que no se da apoyo a esas tendencias, no se desarrollan. Una persona que podría ser un criminal violento en una sociedad en la que se le priva de recursos, se le priva de educación, se le deja, digamos, en una clase social inferior y con tensiones psíquicas, pues obviamente puede desarrollar esas tendencias. Sin embargo, aunque genéticamente esté predispuesto, con una buena educación, un buen entorno y una sociedad saludable, no se darían esas acciones, ese comportamiento violento o ese comportamiento adictivo. Economía basada en recursos es un sistema económico global. No se puede realizar en una zona satisfactoriamente, porque si en una zona hubiese un altísimo nivel de bienestar, pues bueno, acabaría siendo invadida por las zonas circundantes que no tienen ese nivel tan alto, digamos, de vida. Entonces es un sistema económico global, gestiona de la forma más eficiente posible los recursos, pues de una forma científica, equitativa, humana, sostenible, produce abundancia. Entonces, al producir abundancia y tener comida de sobra, vivienda de sobra, recursos de sobra, la gente no necesita recurrir a, sobre todo el dinero, el intercambio monetario se hace obsoleto y permite una organización social colaborativa, saludable, sostenible. Estamos hablando de gente que puede dedicarse realmente a mejorarse a sí mismos, a mejorar la sociedad, y no se tiene que ver obligada a conductas, pues denigrantes. No sé, estoy pensando a lo mejor la prostitución, pues podría ser una cosa que no existiese. Otro tipo de trabajos que a lo mejor, pues hombre, no se darían en una sociedad evolucionada. Hay gente que está a favor y hay gente que está en contra. Yo creo que hay muchas organizaciones políticas y económicas, sobre todo, que lo perciben como una amenaza. Y entonces cuando te sientes amenazado por algo, intentas ridiculizar de la manera que puedas. Lo encasillan al movimiento. Si no pueden dentro de ideas clásicas o de ideologías, o pues intentan lanzar cualquier acusación destructiva siempre, porque además yo creo que no están buscando que nosotros mejoremos. O sea, lo único que intentan es que la gente no se fije en nosotros y la gente diga, esto no es el camino. El hecho de que algunas personas nos tachen de secta
pues quiere decir que no comprenden en absoluto lo que significa la palabra secta. La palabra secta, si no entiendo mal, yo lo siento, pero no sé la definición concreta, me parece que es un grupo de personas que, bueno, llevan a cabo acciones cerradas en las que se intenta que la gente no tenga relaciones con el exterior, se la intenta convencer de cosas. Nosotros, lo primero, no queremos convencer a nadie. Nosotros, cuando exponemos unas ideas, queremos que la gente sea crítica, las analice y si no le gusta, que nos enseñe, que nos rechace, perdón, si cree que no son correctas, que bueno, pues nos informe de lo que piensa que es más correcto y desde luego que no se crea nada de lo que nosotros decimos. Si alguien crédulo, para nosotros no es una persona interesante, un seguidor ciego no es interesante. Nosotros llevamos nuestras acciones en abierto. Se puede entrar, por ejemplo, a hablar con nosotros a un sistema conocido, TeamSpeak, donde se puede hablar en grupos. Tenemos una página web, www.movimientoszeitgeist.org. Ahí, bueno, pues normalmente disponemos de una serie de mecanismos por los que la gente se puede poner en contacto con nosotros, comunicarnos ideas y nuestras acciones, nuestras deliberaciones se llevan a cabo en abierto. Entonces, creo que no cumplimos con ninguno de los puntos en los que se puede, o sea, no coincidimos con una secta en ninguno de los puntos de la definición, excepto en que somos un grupo. Pues el Proyecto Venus es la creación de Jack Fresco, un investigador, un pensador, una persona, bueno, impresionante. Desde luego puede tener ciertas conductas que nos separan de su proyecto, pero en general le tenemos un gran respeto porque es una persona, un pensador formidable. Y él ha ideado un sistema, sobre todo lo más vistoso son los diseños que ha hecho, muy buen dibujante, muy buen ingeniero, en el que propone una ciudad futurista desde nuestro punto de vista, diseños muy avanzados, pero eso no es lo más importante, eso es con lo que se queda la gente porque es visual, porque queda muy bien. Lo que realmente propone es la EBR. Y ahí es donde tenemos una gran coincidencia. Lo que pasa que antes colaborábamos totalmente. O sea, el movimiento Zeitgeist era una parte del proyecto Venus. Lo que pasa que por razones de organización y sobre todo de organización, hace como un año, un poco más de un año, se escindieron, se desvincularon. Y ahora, pues en alguna cosa puntual, de cosas que coincidimos, porque sí que es cierto que ellos también promueven el concepto de la economía basada en recursos, pues colaboramos, pero vamos, ya no hay esa colaboración tan directa. El problema principal de los créditos es que vienen de entidades privadas, de cárteles bancarios privados que ni siquiera tienen que dar explicaciones ni justificaciones sobre lo que hacen. Luego, si seguimos la cadena de crédito hacia abajo, pues vemos que para crear dinero se crea crédito. Esta pregunta yo no te la puedo responder porque no la he estudiado en profundidad, pero lo que sí te puedo decir es que cada vez que se está moviendo dinero se está generando deuda. Cada vez que se está creando dinero, se pide dinero, crédito para una empresa, entonces llega un momento en el que el crédito alcanza niveles absurdos. En Estados Unidos se está alcanzando, si no recuerdo mal, trillones de dólares o algo así. Tuvieron que sustituir un reloj que tenían en un banco muy famoso porque se había quedado sin dígitos. Las economías están endeudadas y es un sistema que está promoviendo que la deuda pues aplaste, digamos, a todo, incluso a iniciativas privadas que podrían ser muy productivas, muy interesantes, crear mejoras sociales, pero no se están pudiendo producir porque la gente está endeudada, las empresas, el mundo. Y me perdona que en este punto te quiero comentar algo muy importante, y es que la deuda y el dinero son papeles y son ideas.
Una cosa que le gusta mucho comentar a Jack Fresco, que me interesa mucho a mí también, es que cuando se produjo el crack en Estados Unidos, nadie tenía trabajo, no había dinero y todo el mundo estaba parado. Luego, bueno, pues llegó la guerra y sin embargo las fábricas se pusieron a funcionar, todo estaba en movimiento, había cambiado. ¿Qué es lo que había cambiado? Realmente que había una necesidad social de bueno, pues, una serie de acciones. Y sobre todo, antes del crack, antes de esa crisis tan profunda, existían los mismos recursos, las mismas personas, el mismo conocimiento. Se podía funcionar exactamente igual, simplemente dejaron de haber papelitos, dejaron de haber unas ideas que circulan por ahí de que se puede o no se puede hacer una cosa. Eso es algo sobre lo que queremos concienciar. El dinero es una convención social, es una convención humana, una invención, y si en un momento dado, en un mes, se puede vivir perfectamente, hay comida, hay dinero, hay un funcionamiento sano de la sociedad, aparentemente sano, y al mes siguiente pues parece que todo se ha venido abajo y no funciona. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema nos está fallando, que hay una idea, unos paradigmas, una forma de funcionar, pues bueno, arbitraria, eh, que no refleja los recursos de los que disponemos, de la capacidad humana de la que disponemos para funcionar en la sociedad.